Como les dije al principio, son 3 las misas que coinciden hoy. Prima sobre todas ellas, la de San Marcos, porque es de segunda clase, es fiesta doble de segunda clase. Los domingos siempre dan lugar, cuando hay una fiesta de un santo, a partir de segunda clase para arriba. Si hubiera sido un santo doble, San Marcos es uno de los evangelistas, escribió uno de los evangelios, no era apóstol de nuestro Señor, pero sí se cree que puede haber sido su discípulo. Incluso se dice de San Marcos que en ese relato que en el huerto de los olivos, cuando dice que un soldado lo agarró de sus vestiduras y él, soltando sus vestiduras, huyó, se cree que es él, porque él es el único que lo narra en su evangelio, a ese detalle de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. San Marcos, a su vez, fue discípulo de San Pedro y se entiende que escribió el evangelio guiado por el mismo San Pedro. Todas las cosas que él iba narrando las había escuchado del mismo San Pedro, porque se supone que en la época de nuestro Señor era muy joven todavía, pero sí puede haberse contado muy bien entre sus discípulos. En el Evangelio de San Marcos, la Iglesia nos pone el Evangelio donde manda a sus discípulos de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Encaja muy bien aquí porque precisamente dice nuestro Señor: rogad al dueño de la mies, o sea, al dueño del sembrado, que mande quien la coseche, porque hay que cosechar, no hay obreros para tanta mies, pero rogad al dueño de la mies que mande obreros a la mies. Eso es, en definitiva, el pedir a Dios que mande más sacerdotes, porque ustedes mismos ya ven la necesidad que se tiene de sacerdotes. Imaginémonos antes, cuando la iglesia estaba normal, donde prácticamente había una parroquia cada 3 cuadras, o casi en Córdoba, por ejemplo, y creo que acá en Tucumán es lo mismo, en lo que es el centro, hay hasta varias iglesias, a veces por manzana. Entonces en cada una de esas iglesias había 1, 2, 3 y hasta 7 sacerdotes a veces para atender a los fieles. Todo el mundo era católico, todo el mundo iba a misa. Imagínense si toda la ciudad de Tucumán, que creo que tiene más de 500.000 habitantes, fueran todos a misa, lo que sería la cantidad de sacerdotes que tiene que haber para poder atenderlos. O misa de 8, misa de 9, misa de 10, misa de 11, misa de 12, con confesiones antes, confesiones después. La gloria, lo que fue el apogeo de la iglesia en su tiempo era así. Sin embargo, ahora no hay obreros para la mies. Aquellos que deberían ser los pastores del rebaño se han convertido en lobos rapaces, como dice en otra parte del Evangelio. Entonces dice, pidan obreros para la mies, porque el Padre Celestial los va a mandar. No puede dejar de escuchar, y acá empalmamos inmediatamente con el otro Evangelio, que es hermosísimo y lo acabamos de leer, el de donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña el valor de la oración. Fíjense los ejemplos que pone. En otro momento, cuando está hablando del poder de la oración, habla del juez inicuo. Es un juez que hace el juicio y la deja a la pobre viuda, le hace injusticia a la pobre viuda. Entonces la pobre viuda insiste, golpea. El juez, al final, por sacársela de encima, dice, le voy a hacer justicia. Fíjense los ejemplos que pone nuestro Señor, es como de una insistencia, casi podríamos decir, imprudente. Nuestro Señor nos pide que golpeemos. El amigo, el ejemplo que pone, viene, golpea a la noche, dame 3 panes, por favor, me acaban de caer visitas. No, ya estoy acostado, le grita el amigo desde adentro, no me moleste, ya estamos todos acostados, vete. Y el otro golpea, no me voy a ir de acá hasta que no me abran la puerta. Así quiere que nosotros insistamos a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque a veces nuestro Señor Jesucristo se hace el sordo. ¿Cuántas veces nos pasa y decimos, Señor, Padre, yo cuántas veces he rezado y parece que Dios no escucha mis oraciones? Bueno, acá nosotros nos da la razón por qué nuestro Señor quiere que nosotros insistamos. Porque una de las condiciones de la oración es la perseverancia. Y la perseverancia Dios nos la prueba de esa manera.
porque quiere que sepamos tener una firme fe sobre aquello que estamos pidiendo. Entonces nuestro Señor, los ejemplos que nos pone son tal cual, de la persona ya inoportuna. Bueno, nuestro Señor nunca se va a quejar de que nosotros estemos golpeando el cielo constantemente con nuestros ruegos. Y Él dice, al final, esa frase tan hermosa, el que pide se le va a dar. Buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Se dice que nosotros, en realidad, nosotros no tenemos ningún derecho a que Dios nos escuche. Pero, basados en la promesa de nuestro Señor, en la enseñanza de nuestro Señor, nosotros sí podemos decir que tenemos derecho a pedir, a conseguir lo que pedimos cuando nuestro Señor cuando se lo pedimos a través de la oración. ¿Por qué? Porque nuestro Señor en realidad lo prometió. Nos dijo, si vosotros pedís, se os dará. Y después pone el ejemplo del padre, que un padre normal, que cuando su hijo le pide algo, se lo da. Y dice, si un padre, ustedes que son malos, porque todos somos malos en comparación a Dios, por supuesto, también, sabréis dar cosas buenas, cuanto más vuestro Padre Celestial nos va a dar lo que le pedimos. Por eso es importante la oración. Nunca desfallecer en la oración, jamás perder la confianza en Dios nuestro Señor a través de la oración. No lo consigo, parece que no lo consigo. Acuérdense que una de las condiciones de la oración también es el pedir cosas buenas para nosotros. A veces yo pido, lo que hemos estado hablando del valor del sufrimiento todo este tiempo, le pido a Dios que me saque la cruz y no me la saca y sigo con esta cruz encima, porque estoy pidiendo algo que no es bueno para mí. Dios no me va a dar algo que es malo, que va a ser, malo para mi vida espiritual. Y muchas veces uno piensa, Dios no me escucha. Lo que sí yo debo saber, que cuando yo pido algo que no es bueno para mí, y parece que mi oración no es escuchada, Dios me compensa con aquello que sí realmente necesito. O sea, la oración, en definitiva, nunca cae en saco roto. Precisamente se hacen las rogativas. En Molinari nosotros salimos en procesión vestidos con la capa pluvial por todo el predio, cantando las letanías de los santos. Ponemos a todos los santos como intercesores y después entramos, se hacen unos salmos, unos versículos y se reza la misa de rogativas. A través de las rogativas se pueden conseguir muchas cosas. Y luego, dentro de poco, antes de Ascensión, se hacen 3 días de rogativas. El jueves de Ascensión, siempre la Ascensión cae un jueves, el miércoles, el martes, el lunes van a ser días de rogativas allí en Molinari donde se pueden hacer. Pero de todos modos sepan que el cielo se adapta siempre a las peticiones de la Iglesia. Si estamos hoy en un día de rogativas, recen, pidan. ¿Por qué? Porque lo que pidan se lo van a conseguir. Y para no alargarme mucho, como es el último sermón que digo antes de irme, aunque vamos a volver, como les dijimos ayer, quería hablarles sobre la Santísima Virgen. Ustedes saben ya mucho sobre la Santísima Virgen porque han tenido las conferencias que les daba Amalia, han leído el libro del Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Virgen, saben en qué consiste el tema de la esclavitud mariana, la consagración a la Virgen, donde uno se entrega atado de pies y manos, en cierta manera, a la voluntad de María Santísima. ¿Y por qué es eso? ¿Cuál es el fundamento de esa consagración? Es muy importante, ya lo saben ustedes, quizás, seguro, pero es muy importante cada tanto, como quien dice, pasar el pañuelo, el plumero, para sacarle el polvo a esas grandes verdades, para hacerlas realmente realidad. Nosotros nos hacemos esclavos de la Virgen porque la Virgen es nuestra Madre del Cielo. Y como ella, al hacernos esclavos de ella, la hacemos administradora de todos los bienes que nosotros podamos conseguir, méritos que podamos ganar. En cierta manera, como les decía en un sermón anterior, la esclavitud mariana hace alusión a aquella esclavitud romana que existía antes, donde el esclavo era una cosa
que pertenecía a su amo en todo. El amo tenía en ese tiempo poder de vida y muerte sobre su esclavo. Si un amo mataba a su esclavo, nadie le pedía ninguna explicación. Era una cosa de la cual él disponía. En ese sentido es como nos enseña San Luis María Griñón de Montfort, que debe ser nuestra entrega. ¿Por qué? Porque nos estamos entregando a la criatura más perfecta salida de manos de Dios. La Virgen, dicen los santos, es la obra maestra de Dios, y donde los santos llegan a decir que Dios agotó su omnipotencia al crearla. La omnipotencia de Dios no se puede agotar, pero es verdad que los santos dicen no puede crear un ser más grande. ¿Por qué? Porque al estar unida, al ser la madre del Hijo de Dios, está íntimamente unida a esa unión hipostática que se llama la unión de la naturaleza humana, de la naturaleza divina en la persona del Verbo, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Ella, al estar asociada de esa manera, no puede haber algo más grande que eso. Por eso la Santísima Virgen es más grande que todos los santos y ángeles juntos. Un solo acto de la Virgen es más agradable a Dios que el acto de todos los santos y ángeles juntos. Entonces, por eso nos ponemos en manos de ella. Bien, los fundamentos teológicos simplemente se los voy a recordar. La Santísima Virgen es Madre de Dios. Eso es un dogma de fe. Fue motivo de un concilio, el concilio de Éfeso, contradictorio, que él negaba de que la Virgen fuera Madre de Dios. Él decía, es la Madre de Cristo solamente. Como diciendo, la Virgen es la Madre, con lo cual se deshacía todo el misterio de la redención, pero no vamos a meternos en profundidades teológicas. Sabemos que la Virgen es Madre de Dios. Jesucristo, ¿por qué? Porque es Madre de Jesucristo y Jesucristo es Dios. Jesucristo es la cabeza del cuerpo místico de la Iglesia. Esa es una doctrina que nos enseña San Pablo. Jesucristo fundó la Iglesia católica y San Pablo nos habla de que la Iglesia es como un cuerpo místico, cuya cabeza es nuestro Señor. Si la Virgen es Madre de nuestro Señor, es Madre de la cabeza, es Madre del cuerpo, de cada uno de nosotros. O sea que cuando nosotros pertenecemos a la Iglesia, por medio del bautismo, ingresamos a la Iglesia Católica, la Virgen es Madre realmente nuestra. Cabeza del cuerpo místico. No es un cuerpo físico, es un cuerpo espiritual, por supuesto, pero bien real. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo místico. Entonces, realmente somos hijos de María Santísima. Y después está la otra maternidad, ya llamaríamos espiritual, donde la Santísima Virgen, por el título de corredentora, ella se asoció, Dios la asoció al misterio de la redención, no por algo, no por más que eso, estuvo la Santísima Virgen al pie de la cruz. Y estando al pie de la cruz, escuchó esas palabras tan hermosas de nuestro Señor: mujer, ahí tienes a tu hijo, y a Juan, ahí tienes a tu madre. La Santísima Virgen entonces es madre espiritual de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque al estar asociada al misterio de la redención, nos consiguió la gracia, que es la vida del alma. Y precisamente una madre es madre porque da vida a su hijo. ¿Entienden? Entonces la Santísima Virgen nos dio la vida sobrenatural por esa asociación a la redención por el título de corredentora. Sin hablar más, voy a leerles un ejemplo de lo que trae San Alfonso de María Ligorio en este libro tan lindo de las glorias de María. San Francisco de Sales, un gran santo, era el santo en el que se inspiró San Juan Bosco, de ahí vienen salesianos, los salesianos fundados por Don Bosco. Socorrido por rezar el acordaos. Bien experimentó la eficacia de esta oración San Francisco de Sales, como en su vida se cuenta. Tenía el santo solamente 17 años, y hallándose en París, dado al estudio y juntamente a la devoción y al amor de Dios, en cuyo trato gozaba su alma delicias indecibles, permitió el Señor, para probarle y unirle más consigo, que el demonio le hiciese creer que todo cuanto bien hacía era inútil.
Les quiero hacer una pequeña aclaración en esto. Muchas veces Dios permite esas cosas, lo que se llama las desolaciones, las grandes desolaciones de los santos, la noche del sentido, la noche del alma. Son purificaciones que Dios permite. A veces uno dice, ¿pero por qué? Fíjense. San Francisco, el demonio lo tienta diciéndole que todo el bien que estaba haciendo era inútil. ¿Por qué? Porque ya estaba reprobado, o sea, ya estaba condenado. Te vas a condenar. No hay posibilidad ninguna de volver atrás. Fíjense, lo quería incitar a la desesperación. Al mismo tiempo le dejó el Señor en gran oscuridad y aridez de espíritu, pues quedó como insensible a toda buena consideración, aunque fuese de la dulzura y bondad divina, con lo que la tentación entonces tuvo más fuerza para afligir el ánimo del santo joven, en términos que perdió apetito, sueño, color, alegría, causando compasión el mirarle. Estamos hablando de un muchacho de 17 años. En medio de esta deshecha borrasca, todos los pensamientos y las palabras del santo eran de confianza y también de dolor, prorrumpiendo en estos semejantes afectos. ¿Con qué he de vivir privado de la gracia de Dios, que antes se me mostraba conmigo tan suave y amoroso? Oh amor, oh belleza infinita, a quien he consagrado toda mi vida, ¿se acabaron para mí vuestras consolaciones? Oh Virgen purísima, Madre de Dios, la más hermosa de las hijas de Jerusalén, con que jamás he de ver en el cielo vuestro hermoso rostro. Fíjense la angustia en la que estaba. Él pensaba, lo hizo creer el demonio que estaba condenado. Ah, Señora, si ha de ser tan grande mi desgracia, a lo menos no permitas que en el infierno diga blasfemias contra vos. ¿Se acuerdan lo que les decía el otro día? Las almas en el infierno viven blasfemando. Y él decía, bueno, ya que me voy a condenar, por lo menos estaré en el infierno, pero por favor no permitas que diga blasfemias contra vos. Tales eran los tiernos afectos de aquel amor afligido y enamorado de Dios y de su Santísima Madre. Un mes duró la prueba, al cabo del cual tuvo el Señor por bien librarle, por medio del consuelo del mundo, María Santísima, a quien el santo había consagrado su virginidad y en quien decía tener colocada toda su esperanza. Se volvió una tarde a su casa y de paso entró en una iglesia donde vio una imagen de la Virgen y escrita al pie de la oración de San Bernardo, que empieza: acordaos, oh piadosísima Virgen María, el acordaos o memorare. Acordaos, oh piadosísima Virgen, que nunca se oyó haber sido abandonado ninguno de cuantos acudieron a refugiarse en vos. Se postra allí delante, dice esta oración con un íntimo efecto, renueva el voto de virginidad, promete además rezar el rosario todos los días y añade: Reina y Señora mía, valedme de abogada con vuestro Santísimo Hijo, a quien no me atrevo yo a recurrir. Madre mía, si es que en el otro mundo he de tener la suma desgracia de no amar a un Señor tan digno de ser amado, alcanzadme a lo menos que en este lo ame todo cuanto yo pueda. Fíjense el amor que tenía. Esta es la gracia que os pido y espero de vos. Acabada esta súplica, quedó como quien descansa en los brazos de la divina providencia, resignado enteramente en la voluntad de Dios. Y en el acto mismo se sintió libre de toda tentación por mano de aquella Madre dulcísima. Volvió la serenidad a su alma y juntamente la salud corporal. Siguió siendo devotísimo de María, cuyas misericordias y excelencias no cesó de publicar en sermones y libros todo el tiempo que le duró la vida. Ave María Purísima, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.